El capítulo número 3 de Si no te hubiese conocido nos va a responder muchísimas preguntas que nos dejó el capítulo número 2. Pero antes de comenzar con el resumen, quiero agradecerle a las personas que se han suscrito al canal, que dejan un comentario y que dejan un like. Sin más nada que añadir, hagamos primero un resumen del capítulo número 3 y luego el análisis. No se conocerán. El capítulo comienza con el encuentro de los dos Edward. El Edward de este universo, al que llamamos el Edward del universo número 2, y el de la línea principal. El Edward del universo número 2 le pregunta quién es y por qué son tan idénticos. Le dice que le ha destrozado la vida. El Edward del universo principal regresa a su universo delante del Edward de este universo y delante de la presencia de Clara. Al llegar a su universo, Edward se disculpa con la doctora por todo el tiempo que estuvo ausente, pero la doctora le confirma que solo se ha ausentado por 10 minutos. Tras un chequeo rápido sobre su salud, Edward le dice que ha durado casi 3 días en ese universo. La doctora le explica que seguramente se debe a que en ese universo el tiempo transcurre mucho más rápido que en el suyo. ¿Has podido ver a tus hijos?, le pregunta la doctora. Edward le dice que sí, pero que no pudo evitar el accidente, a pesar de que el Edward de ese universo sí les entregó las llaves a Elisa. Todo sucedió igual que en su universo, le responde Edward. La doctora le informa que el hecho de él haber estado ahí ha provocado que todo eso sucediera. Edward no entiende nada. Le explica que el Edward de ese mundo era idéntico a él, pero de actitud muy distinta. La doctora le pregunta si todo lo que vio en ese universo era negativo. Edward le dijo que no todo, ya que en ese universo su padre estaba vivo. La doctora le dijo que piense qué suceso hubiese cambiado el hecho de la muerte de su padre. Le explicó que seguramente hubo una bifurcación. Una bifurcación es una decisión que tú puedes tomar, la cual va a repercutir en el hilo completo de tu historia. Sin embargo, pudimos ver cómo el Edward del universo principal no pudo cambiar la historia del Edward del universo número 2, y la doctora le dijo incluso que el hecho de que él estuviera ahí fue lo que causó la muerte de su familia. Así que podemos llegar a la siguiente conclusión, y es que algunos sucesos son ineludibles mientras que otros no. Es decir, hay sucesos que están, por así decirlo, destinados a que vayan a suceder sí o sí. Edward recuerda la fecha del funeral de su padre, donde vemos una desgarradora escena de Carla, la hija de Edward, estando pequeña queriendo entregarle un dibujo a su abuelo Manel, que es el padre de Edward. Elisa le explica que él se ha ido y que no volverá, pero que siempre vivirá en nuestros corazones. Luego vemos una impactante y triste conversación entre Edward y su madre, Tere, quien le confiesa que su esposo Manel salió a trabajar sin sus pastillas del corazón. Ella estaba en el salón de belleza, pero como no quiso salir, llamó a su otro hijo y no estaba. Luego llamó a Edward, pero no le contestó la llamada, y que ahora ella tendrá que vivir con la certeza de saber que por su culpa su esposo ha muerto. Edward le dice que no se eche la culpa, ya que probablemente él hubiese muerto si se tomaba las pastillas. Tere le dice que tal vez no hubiese muerto, pero que ahora eso ella nunca lo sabrá. Edward recuerda con tristeza ese día. Vio la llamada de su madre antes de salir, pero decidió no tomar la llamada porque tenía mucha prisa, así que piensa que la culpa también cae sobre él. Luego Edward tiene una conversación con Elisa, donde se pregunta qué hubiese pasado si no se hubiesen conocido, y este es el momento que le da el nombre a este capítulo. Bueno, no del todo, pero este momento hay que recordarlo para más adelante. Luego seguimos viendo el recuerdo de Edward. En esta ocasión se encuentra en el trabajo. Su jefe le ofrece un aumento y un nuevo cargo en el trabajo. Esto emociona a Edward y le cuenta a su esposa Elisa que no piensa aceptar ese puesto, ya que le consumirá mucho tiempo. Tendrá que viajar mucho y estar fuera de casa por días, así que no estará presente para estar con su añorada familia. Probablemente esta decisión del Edward del universo anterior fue totalmente distinta, y esta oferta de ascenderlo de puesto él sí la tomó, y esto explicaría por qué este Edward del universo número 2 se ve tan próspero y se ve más exitoso. La escena nos regresa al presente y Edward piensa en una bifurcación, es decir, qué hubiese pasado si ese día le hubiera contestado la llamada a su madre. Luego volvemos al recuerdo de Edward cuando su madre lo llamó para que le lleve las pastillas a su padre, pero esta vez Edward sí se devolvió a tomar la llamada, y a pesar de que tenía prisa en llevar a su hija a la escuela, decidió pasar a llevarle las pastillas a su padre. Y bien, lo que estamos viendo en esta ocasión no es el recuerdo del Edward del universo principal, sino el recuerdo del Edward del universo número 2. Este Edward en el universo número 2
sí llegó a tomar la llamada de su madre. Este Edward sí le llevó las pastillas a su padre. Producto de eso, su padre sí continuó con vida en su línea de tiempo. Pero esta no fue la única bifurcación que tomó este Edward, es decir, no fue la única decisión distinta que él tomó, sino que hubieron más. Así que continuemos con el resumen. Seguimos con el recuerdo del Edward del universo número 2, que vimos en el capítulo anterior. Le entrega las pastillas a su padre y se despide. Luego lo vemos en su trabajo. Su jefe, al igual que el Edward del universo principal, le ofrece la propuesta de ascenderlo de puesto. Pero en esta ocasión, este Edward sí lo aceptó sin pensarlo. De hecho, sin conversarlo con Elisa. En este universo, este Edward no perdió a su padre. Así que este Edward no se cuestionó sobre lo valioso de la vida, sobre lo valioso que es estar cerca de sus seres queridos. Así que es importante notar cómo algo tan simple como un estado de ánimo puede hacernos tomar una decisión que va a repercutir en el resto de nuestras vidas. Edward llega a casa para darle la noticia a Elisa y salir a cenar. Pero en esta ocasión, Elisa se lo toma muy mal y tienen una discusión. Había hablado con su amiga Clara para que cuidara a los niños mientras él y su esposa Alisa salían a cenar. Pero Alisa no tenía ganas de salir y se fue a la cama. Como ya Edward había reservado asientos para dos en ese restaurante, le propone a Clara que si quiere ir ella con él a cenar para no perder esa reservación en ese restaurante, tras lo cual Clara sí acepta en salir con él. Y este es justamente el evento que permitió que Edward y Clara siguieran juntos al final del capítulo número 2. Es probable que después de esta primera salida, cada vez que Edward y Alisa discutían, entonces Edward salía con Clara. Por eso lo vemos terminar juntos en el final del capítulo número 2. La escena nos regresa al presente y al universo principal de nuestro Edward. La doctora le explica que una pequeña decisión, como decidir ir por un camino diferente al de todos los días, puede ocasionar que te encuentres con una vieja amiga, que charlen y hasta se casen y tengan hijos. Pero si ese día no hubieses decidido irte por ese camino diferente, nunca te hubieras encontrado con esa vieja amiga, nunca se hubiesen casado y tal vez se quedaría toda la vida soltero. Edward le pregunta a la doctora si ella ha tenido bifurcaciones o si ha perdido a alguien. Ella le dice que no, que ha tenido pocos amigos y los últimos que tuvo murieron hace mucho tiempo. La doctora le pregunta qué bifurcación le permitió conocer a su difunta esposa. Le dice que para alguien que ha dedicado toda su vida a la ciencia, no hay nada más atrayente que escuchar historias de amor, ya que ella en la universidad le llamaban más fría que el Everest, haciendo referencia a que era alguien que no pensaba para nada en el amor. Luego, la escena nos lleva a un recuerdo de Edward en la universidad. El joven Edward y Oscar acuden a una audiencia de música donde Oscar le pide a Edward que toque la guitarra porque él piensa solo cantar. Oscar le da una guitarra que encuentra a Edward y entra a la audición. Luego vemos la primera interacción entre Edward y Alisa, quien lo ve con una guitarra en mano y le pide que toque para ella, mientras les da unos acordes. En la presentación, Alisa canta una bellísima canción junto a Edward. Edward toca la guitarra y Alisa canta. Al terminar la presentación, vemos como ellos aprueban la audición, quedando el director impresionado por la buena voz de Alisa. Este director que vemos aquí es Luis, el que le entregó los acordes musicales a Edward en el funeral en el capítulo 1. Elisa invita a Edward a un almuerzo, donde tienen una buena química. Luego llega Clara y Edward. Por la noche salen al cine. Oscar propone unos tragos, pero Alisa dice que es muy tarde para ella y debe de irse a su casa. Edward la acompaña en el camino. Alisa le habla sobre su vida, le explica que su madre murió y que vive sola con su padre. Al despedirse, Elisa le da un beso a Edward. La doctora, emocionada, le pide a Edward que continúe con la historia. La escena nos lleva nuevamente al pasado, donde Edward le confiesa a Elisa que ella besa como una niña que conoció en la boda de unos primos de su padre cuando era niño. La escena ahora nos arroja más hacia atrás, cuando Edward y Elisa eran unos niños. Edward le dice a Elisa que es una niña tonta y muy tonta. Luego le empuja. El padre de Edward le pide que vaya con la niña y sus padres y que le pida perdón y la saque a bailar. Entre dientes, Edward se disculpa con la niña y sus padres y la saca a bailar. Luego del baile, el señor de la boda le entrega la figura que lleva el bizcocho de novios. Edward y Elisa se van a un lugar apartado y se dan su primer beso, mientras una persona le saca una foto. La escena nos arroja al recuerdo de Edward de la universidad. Le dice a Elisa que esto debe ser el destino. Elisa le dice que seguro fue casualidad. Mientras hablan, el último tren de camino a casa de Elisa se va. Edward le dice a Elisa que la llevará a un lugar que es muy especial
especial para él. Este lugar es el mismo puente que vimos en el capítulo 1 y 2. En este lugar, Elisa y Edward tienen un momento de adrenalina al pararse en las barandillas del tren justo cuando va pasando y luego se dan un beso. Elisa le dice que hay momentos que deben ser eternos. La escena nos arroja al presente. Edward le dice a la doctora que si no hubiera tenido todos esos momentos especiales con Elisa, hoy no se sentiría tan mal. Edward le pregunta a la doctora qué hacía en ese lugar, ya que él la conoció en ese puente. Le preguntó cómo ella sabía que él estaría ahí. La doctora le dice que vive cerca de ese lugar, pero Edward no le cree. Ella le dice que al saber lo que le sucedió, lo investigó y lo siguió a todos lados. Por eso supo que estaba ahí y no fue una coincidencia. Edward no le cree, le dice que lo está volviendo loco, pero la doctora se asusta y le pide que se vaya a su casa. Edward se disculpa por asustarla y que por favor le permita viajar una vez más, ya que él cree que debe haber un universo en donde una versión de él y Elisa sean felices, o por lo menos evitar haberla conocido para que todo lo que sucedió jamás hubiese pasado. La doctora lo lleva al portal y le dice que lo estará esperando. También le dice que si no se van a conocer, va a depender únicamente de él. Aquí tenemos el nombre del título del video. Edward se va a este nuevo universo que llamaremos el universo número 3, justamente al tiempo donde conoció a Elisa. En este universo vemos a un joven Edward y Oscar. El Edward del universo principal empuja a Clara. Esto hace que el Edward de ese universo, el Edward del universo número 3, se preocupe por ella y no vaya con Oscar a la audición. En la audición, Oscar y Elisa son quienes cantarán juntos. Elisa se da cuenta de que Edward del universo principal la está siguiendo por todos lados. En la audición, el Edward del universo principal ve al Edward de ese universo entrar a la audición con Clara y él lo echa de ahí para que no tenga interacción con Elisa. Al terminar la audición, Elisa va a comer con Oscar. El Edward principal ve al Edward de este universo número 3 de camino a donde está Oscar y Elisa, y este lo amenaza, diciéndole que no se le acerque y que no debe de conocer a Elisa por su bien, a lo cual él hace caso y se va. Edward, pensando que ya lo había solucionado y que evitó que la versión de él de su universo y Elisa se conocieran, decide respirar tranquilamente tras un muro, hasta que Elisa lo encuentra y le pregunta ¿qué quiere? Le afirma que está consciente de que él la ha estado siguiendo a todos lados y que ella se ha dado cuenta de que él la ha estado acosando y persiguiendo. Y así, de forma abrupta, termina este interesantísimo episodio. ¿Qué le espera a Edward en este nuevo universo? ¿Qué misterios oculta la doctora Everest? ¿Logrará evitar que Elisa se conozca con el Edward de este universo? El capítulo número 3 es un capítulo muy interesante y con detalles muy bien cuidados. Al menos yo pude sacar 3 puntos que me gustaría analizar del capítulo número 3. El primer punto es la ropa del recuerdo del Edward principal y la del Edward del universo número 3 son distintas. Si nos fijamos en el recuerdo del Edward principal, cuando él recuerda el momento en el que él conoció a Elisa, él tenía una ropa de un color que es diferente a la ropa que vemos al Edward del universo número 3. ¿Por qué este detalle está tan bien cuidado? Porque nos recalca una vez más que Edward no está viajando en el tiempo. Edward está acudiendo a un universo paralelo, a ese mismo momento, pero de otro universo paralelo. Puede haber una decisión que haya tomado ese Edward de ese universo que hizo que él se vistiera con otra ropa. Si lo viéramos con la misma ropa del mismo recuerdo del Edward, fácilmente muchas personas se podrían confundir pensando que él viajó al pasado, y no es así. Él viajó a esa época de otro universo. El otro punto que me gustaría recalcar es que en el recuerdo de Edward, Clara siempre estuvo interesada en él. Si nos fijamos en el momento en el que Clara, Edward y Oscar y Elisa salen para el cine, siempre vemos a Clara mirar de reojos a Edward. Esto quiere decir que es muy probable que Clara siempre esté interesada en Edward, tanto en otros universos como en el universo principal. Y esto lo vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos. Así que es bueno que nos hagan este pequeño guiño por lo que vamos a ver en capítulos posteriores. Y el punto número 3 es que la doctora no dijo toda la verdad. Cuando Edward le preguntó si ella ha tenido alguna bifurcación
ella le dijo que no, que ella no ha tenido ningún romance y que las personas que eran importantes para ella murieron hace mucho tiempo. No quiero hacer spoilers, pero en la forma en la que ella lo dijo, Edward incluso dudó de esta respuesta, ya que todos tenemos seres queridos. Incluso el hecho de que ella esté ahí, algo me dice que no es meramente por fines científicos, sino que ella está buscando algo más. Ese algo más lo vamos a ver, evidentemente, al final o con el transcurrir de los capítulos. Por el momento, estos son los datos que son más importantes, que me gusta recalcar de este capítulo número 3. Espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenme un like, suscríbanse al canal y sobre todo, me gustaría que nos podamos volver a ver en otro de mis futuros videos.